ser por una Colombia unida y grande. Si al país le va bien, a cada uno de nosotros nos va bien. Mientras nuestra sociedad no entienda la importancia del ser por encima del tener, no vamos a tener políticos, ni empresarios, ni funcionarios, ni empleados, ni papás, ni nada sencillo. Alejémonos de los extremos. El único que gana entre la extrema derecha y la extrema izquierda es el político. El ciudadano no gana nada, el ciudadano es el que queda en el medio. Pero también tengamos cuidado con el extremo centro. Y el extremo centro es el que ya no es capaz de tomar decisiones. No podemos hablar de Salvador, no cerrarnos de pronto en la idea unipersonal del Mesías que va a venir a salvar el país, porque eso ha sido parte del problema de Colombia, justamente. Nos hemos llenado una política mesiánica donde no importan las ideas del político, no importa la capacidad de convencimiento, la capacidad de alcance que tenga el político. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos hoy en nuestro cuarto café por una Colombia unida y grande. Soy Carlos Eduardo Pinzón, director ejecutivo de nuestra fundación, y hoy tenemos algo muy especial. Hoy estamos reunidos desde Bucaramanga en un inicio de ruta por regiones. Para nosotros es fundamental encontrarnos con la comunidad, con los líderes de cada ciudad, y esperamos que esto sea muy fructífero para lo que la fundación quiere, de abrir espacios de discusión, que busquemos siempre fortalecer nuestra identidad de país, siempre pensando en hacer por una Colombia unida y grande. Hoy tengo invitados muy especiales que vamos a discutir un tema en específico que para nosotros, creo, en este momento es coyuntural para la realidad del país. Si ponemos a pensar, el abstencionismo hace 4 años fue del 48% y muy seguramente este año, el próximo de elecciones, va a superar el 50%. Para eso tenemos, decía, 2 invitados importantes que los voy a introducir para hoy en este ambiente tan espectacular de la ciudad de Bucaramanga, discutir de una forma amena, por puntos de vista, alrededor de ese tema. Por eso, sin más, le doy la bienvenida a Juan Camilo Barbosa, el secretario general más joven de los partidos de Colombia. Él hace parte del partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas tardes, ya casi noches. Muy bien, gracias a Dios, agradecido por este espacio, compartir con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, reflexionar un poco sobre la realidad del país, la realidad de la política y los sentimientos y emociones que estamos viviendo como colectividad. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy, sacar tu espacio en la agenda que sé que está apretada, pero bien, estaremos acá discutiendo temas interesantes. Y por otro lado, alguien muy importante para nuestra fundación, hay uno de los fundadores, el doctor Hernán Linares. Hernán, ¿cómo estás? Hola Carlos, Juan Camilo, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de volver a este café por una Colombia unida y grande en una temática y una problemática que nos une muy relevante y tiene que ver con qué va a pasar con el futuro del país y este efecto de la polarización y el abstencionismo en un país donde las decisiones tal vez no las están tomando la mayoría, en una democracia donde está transitando hacia fenómenos que tal vez nos está llevando a las situaciones que hoy en día pues adolece nuestra sociedad. Pues muchas gracias, Carlos. Juan Camilo, la idea pues es que tengamos una conversación muy tranquila, muy amena, como son estos cafés. Muchas gracias por esta invitación. Perfecto, estamos en vivo. Quisiera preguntar si nos escuchan bien, Valentina, por la música, por todo. ¿Estamos bien de sonido? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin más, veníamos discutiendo hace unos momentos respecto del fenómeno del liderazgo en lo público. Está teniendo muchos matices en nuestro país. Cuando venía aquí llegando al sitio, vi una valla que hay más de 100 candidatos a la presidencia. Cuando venía una cifra llegando al sitio, ridícula, y una valla que hay más de 100 candidatos a la presidencia. Y eso demuestra que una cifra es el liderazgo ridículo, para otros teniendo dudas. La gente eso demuestra que el país es el liderazgo en lo público, está teniendo ese fenómeno, lo está pensando, presentando. ¿Qué pasa con el electorado colombiano que no confía o no tiene claridad en los que quieren presentando? ¿Qué pasa con el electorado colombiano que no confía o no tiene claridad? Gracias, Carlos, por esa pregunta. Bueno, Juan, yo siento que debemos plantear la discusión de... Gracias, Carlos, por esa pregunta. Bueno, hemos perdido el valor de lo público. Yo siento que debemos plantear la discusión unos 15 años atrás, que hemos perdido el valor de lo público. Ser servidor público era un orgullo. Recordamos un motivo de 15 años atrás, servirle al Estado era para ser servidor público, era un objetivo de su vida, un motivo de honor. Pero ahí hemos visto servirle al Estado era para muchos
en lo que vemos que el alcalde sale borracho, pero en las hemos ferias, visto cómo se ha perdido ese sentido, que tiene un público. escándalo, porque vemos vemos que el que congresista el alcalde sale salió borracho hinado en las borracho ferias, allá en Cartagena, que tiene un escándalo, vemos que el vemos presidente, que el congresista salió salió hinado 3 días borracho y nadie allá en sabe dónde está el Cartagena. presidente. Entonces, Vemos que el presidente en el país se han dado se cuenta pierde 3 días que y ahora es nadie muy sabe fácil dónde está llegar a el lo presidente. público. Entonces, Que en el tener país un se han discurso dado cuenta populista que mueva que ahora es muy sentimientos, fácil que llegar a lo pronto no público. tener ideas detrás del Sí. país, Ya tener les un permite discurso ser el poder. populista que Entonces mueva ahorita sentimientos, se ha venido y de abriendo pronto no una, tener ideas detrás del país, una gran ya les brecha, permite y es ser que el todos poder. Creen que pueden ser presidentes, todos creen que pueden ser congresistas, porque tienen la capacidad de creen comunicar, y en esto que ha pueden hecho ser parte también las redes presidentes, todos sociales. creen que La pueden ser masificación de la congresistas, información por medio de porque las redes tienen la sociales capacidad ha permitido que de cualquier comunicar, y en persona esto que ha hecho tenga parte likes, también las redes que sociales, la masificación de autodenomina información influencer, por medio de las redes se sociales cree con el, ha permitido que con la cualquier capacidad de persona ser político, que tenga pero likes, justamente que yo se atribuyo a este autodenomina influencer, hemos perdido se el cree valor con de el lo público, ya no con la encontramos capacidad de ser político, que lo público sea pero una justamente dignidad, yo sino que atribuyo simplemente a estas dos forma de razones, adquirir dinero, hemos perdido el valor de lo y segundo, público, ya no que es muy encontramos fácil que volverse viral, que lo el público problema sea es una que se vuelve dignidad, viral en sencillamente Colombia, una forma se de vuelve adquirir viral en dinero, Colombia de las adquirir ideas, riquezas. y segundo, pronto que es muy ustedes fácil tengan volverse viral. El problema es que se Y vuelve por eso viral los en 100 Colombia. candidatos. Si se vuelve viral en Colombia las Sí, ideas, yo coincido un en en gran algún parte con lo que Juan Camilo plantea. No sé si verlo como un fenómeno negativo o positivo, porque sin duda cada evolución trae sus cosas buenas y negativas. Creo que las redes, no sé si verlo si lo como vemos desde lo que es un fenómeno estructura negativo o tradicional positivo, política, porque sin duda antes de hacer cada evolución política, trae sus cosas buenas y solamente negativas. era Creo que posible las con una redes, infraestructura, una maquinaria que llama la permitido, política si lo vemos tradicional, desde lo que es la un músculo estructura financiero. tradicional política, las redes, de Antes de hecho, hacer aquí política, aprovechando que solamente tenemos era posible con una en relación a que tenemos a infraestructura, Juan una Camilo de la maquinaria Liga, que llama la creo que política el ingeniero tradicional, Rodolfo de y un alguna músculo manera financiero. logró Las redes, hacer de su hecho, carrera aquí, política aprovechando gracias a que las tenemos redes. yo con creo que relación al las tema redes en Juan general Camilo de la Liga, creo que el no ingeniero es el Rodolfo vehículo de alguna manera equivocado, logró, sin duda, y coincido con Juan hacer Camilo, su la carrera forma en política cómo gracias lo a las usamos. redes. Entonces, Pero detrás creo de que eso creo las que hay redes en una general sociedad no es el vehículo, hay una sociedad que sin duda y coincido con Juan Camilo, desafortunadamente es la forma en cómo no lo está usamos. debidamente Pero detrás de eso educada creo y que hay una formada. sociedad Entonces, donde encontramos que desafortunadamente en las redes no está debidamente educada y educada y formada. formada. Entonces, donde encontramos en las calles, en las redes, yo creo que lo que tendría que rescatar es la importancia de formar desde las acciones, de las pequeñas cosas. Coincido, yo creo que la sociedad colombiana debe entender, más allá de que hoy podemos entender que gracias a las redes podemos ser líderes públicos, la sociedad colombiana debe entender, más allá de que hoy podemos entender que gracias a las redes podemos ser líderes públicos, el mensaje se ha distorsionado. podemos hacer Las país redes abrieron desde posibilidades las para acciones muchas cosas, personales. mercados mundiales, Entonces, y podemos darnos el a conocer mensaje de se ha manera mucho distorsionado. más Es- rápida y las efectiva. redes abrieron creo posibilidades que para el muchas mensaje cosas, de mercados que mundiales, todos pueden ser y presidentes podemos darnos a conocer de manera no es mucho más incorrecto rápida y en la efectiva. medida en que seamos Creo presidentes de que nuestra el vida, mensaje de que seamos todos pueden líderes ser públicos de presidentes nuestras acciones. no es Y ahí es incorrecto donde creo en la que se ha medida en que distorsionado el seamos mensaje presidentes en lo de que nuestra es la vida, administración de lo que público. seamos líderes Creer públicos de nuestras que acciones. lo público Y tiene ahí es sentido, donde creo que se llega ha a distorsionado aspirar a un un mensaje, cargo y esa es la administración de lo público. público. ¿Qué proponemos desde la fundación? Lo público Colombia Unida y tiene Grande. sentido Es llegar que esa a transformación aspirar a un empiece cargo, y esa desde es la nuestras acción a la acciones cual debo aspirar. personales. ¿Qué Es decir, proponemos yo desde la transformo una fundación? sociedad, Colombia no Unida y cuando Grande. ocupe un Es que cargo esa transformación público, empiece o alguien desde lo nuestras decreta, acciones sino yo personales. transformo Es primero decir, mi vida yo cuando transformo una transformo sociedad, realmente no mi cuando entorno, ocupe cuando un cargo transformo mi público, cuadra, o alguien lo transformo decreta, mi barrio, sino yo transformo mi primero ciudad. mi vida cuando El transformo problema es realmente que, mi claro, vemos entorno. el camino Cuando rápido, transformo mi abierto en las cuadra, redes, y digo, transformo "Oh, mi me voy a barrio, lanzar a ser transformo mi alcalde, ciudad, senador", y además con una creencia que ya hemos visto muchas personas que uno podría conocer en principio que tienen buenas intenciones, pero cuando llegan a esos cargos no es lo que se imaginaba. Entonces, ahí es donde creo que hay un, Bueno, un hay un aspecto fenómeno, Hernán y Juan, que ustedes se dan cuenta ahora para la candidatura. Hay muchos candidatos que se van a ir por firmas. No están buscando avales de partidos tradicionales. Eso es un fenómeno que se ha viralizado y gracias a esas redes. Recuerdo ese punto, me llama la atención. ¿Qué características debería tener una persona que se sienta en la capacidad de dar cuenta ahora para la candidatura o ser presidente de los colombianos? Hay muchos candidatos que se van a ir por no solamente el nivel, no están buscando avales de partidos tradicionales, técnico, que en esta fenómeno que se ha viralizado gracias a esas redes, mucho en muchas culturas. Recuerdo ese punto, me llama la atención.
¿Qué características debería tener claro que sí. una persona que Te se doy un- sienta en la capacidad de dirigir en nuestro país Según por ser cifras del presidente de los DANE, colombianos con el toda la organismo más responsabilidad, no desprestigiado en Colombia, solamente ¿sabes del cuál es? nivel y cargo Es el político, ELN. sino de la parte del Si nivel usted le pregunta a los público, que en colombianos esta cuál de las presidencia siguientes es un organizaciones, crecer colectividades es la que adolescentes usted más en desprecia, muchas carteras. todos los colombianos coinciden que es el ELN. Y la segunda, ¿cuál cree que es? No es ni el Si Clan usted le del pregunta a los Golfo, no es colombianos ni la segunda. ¿Cuál de las siguientes organizaciones o colectividades es la que usted más desprecia? Y esa apatía de los colombianos hacia el Congreso de la República. Y la segunda, ¿cuál cree que representa es? la apatía de los No partidos es ni el políticos. Clan del Golfo, Y no es es ni lo la que vemos vemos que que todos los todos candidatos ahora quieren venderse como independientes Y mediante la esa figura apatía de los colombianos hacia el Congreso de la significativa República, porque es que se la representa población la apatía de los colombiana partidos políticos. ha sentido que los Y es por partidos eso que vemos que todos le los han candidatos ahora traicionado, quieren venderse porque ven que la como ideología de independientes cierto mediante la partido figura de los que grupos propende por las significativos de libertades ciudad. termina cuando Porque es que llega la población colombiana termina defraudando ha sentido que los partidos políticos ideales le han traicionado. se hizo Porque ven que la ideología de justamente cierto partido y hacia allá van las características que debe tener un libertades, termina termina cuando cuando llega al Congreso, termina defraudando por completo, tener la esos capacidad de ideales mirar a los con ojos que al ciudadano se hizo y llegar al Congreso a ser coherente. y La hacia allá van coherencia las es la características que debe tener un gobernante. fundamental en el no mentirle servicio al público. elector. Y no atrever a mirar, una tercera, tener la coherencia capacidad de mirar a los ojos al consecuencia y una ciudadano tercera, y llegar al Congreso a ser coherente. Porque la coherencia y la consecuencia debe ser una característica. el gobernante no puede pretender saberlo todo, pero y si no puede atrever a pretender una tercera, coherencia, rodearse de los mejores que se saben todo. tener en cada Porque gabinete el mejor, al mejor, el gobernante no puede pretender saberlo todo, al pero sí mejor puede pretender en derecho rodearse de ambiental, los mejores que se saben todo, que sea tener en de los cada verdes, de los cada rojos, de los gabinete el amarillos, mejor, al mejor por ideas de país, en seguridad, por ideologías al que nos mejor, están polarizando. en derecho ambiental, ¿Qué opina la sin Fundación al importar que respecto, sea doctor Hernández? de los verdes, de Sí, los rojos, de los digamos amarillos, que que nos nosotros unamos vemos por como ideas el de tema país de los y no por ideologías movimientos que nos están significativos polarizando. para la búsqueda de un aval en una aspiración política se ha convertido en una nueva fase de Nosotros la vemos forma de como el tema de mostrarse de los manera movimientos significativos para la no búsqueda de coherente, un aval. es decir, en la una sociedad aspiración hoy espera política un se ha líder convertido de lo en una público, nueva fase humilde, humano, la forma de ciudadano, mostrarse consciente. de manera de como los pronto partidos políticos están no tan coherente, es desprestigiados. decir, la Pues sociedad obviamente hoy espera un líder el marketing de lo político político que llaman ahora humilde, humano, pues, yo creería que el ciudadano, primer consejo consciente. que le dice un asesor, como los de partidos marketing políticos político están a tan una nueva desprestigiados, aspiración es, pues obviamente tiene que ir por hoy firma. usted no puede El buscar un marketing respaldo de un político partido que llaman porque eso ahora. se va a quemar. Entonces, pues La la nueva nueva fase de el primer consejo que le dice un asesor es de marketing político buscar a una nueva aspiración es ya Tiene que ir por salió, firma. digamos, Usted no de puede alguna buscar manera un respaldo información de en un el partido partido porque eso se va a hay un quemar. cartel de las firmas ahora. Infortunadamente es que por donde se vea cualquier iniciativa de estas que no venga de la honestidad y la coherencia, que comparto eso con Juan Camilo, pues va a terminar en el fenómeno de la corrupción. Carlos hacía una pregunta Desde la y yo fundación, creo, lo que hemos Carlos, venido que construyendo desde la fundación, ¿cuál lo es que hemos ese venido tipo de construyendo persona que debería ¿cuál es ese tipo de lanzarse a la persona que administración debería pública? lanzarse a Creo la que administración no es la pública? persona que Creo más que no es la persona necesariamente que mejor más experiencia. sepa Un necesariamente país como que Colombia, a mejor diferencia de un muchos país países como o Colombia, a potencias diferencia de mundiales, muchos países o potencias necesita mundiales, antes que un digamos excelente o digamos muy formado líder, necesita formado reconstruir una líder, sociedad, ¿sí? necesita Necesita unirla. esa coherencia que hoy y eso no necesariamente es lo que con necesita una para eso formarse. que esa recolección de Necesita firmas ser persona. le va a poder dar una fachada, una visual de persona del pueblo. La gente ya la conoce y por eso de ahí el abstencionismo de más del 42, que más del casi el 50% de la población Sacaban colombiana otra no se encuesta identifica que con ningún se partido prohibieran político. las Entonces, ¿qué son encuestas? esto? De que Nosotros más del lo vemos 53% como estrategias de la para buscar un posicionamiento no se político. identifica con ningún ¿Cuál es la partido persona? político? Entonces, ¿qué son Debería esto? llegar a Nosotros lo liderar vemos como esa persona estrategias que para su buscar un esencia de posicionamiento ser político. humano, ¿Cuál es la persona que antes de debería aspirar a un llegar cargo a público, liderar? esa Esa persona persona que su pensó esencia y de ser vivió por el humano servicio. Es lo primero antes que de necesita un aspirar a un país cargo como público. En Siempre Colombia hay capacidad pensó académica, por el intelectual servicio. para Es lo para primero que desarrollar necesita una un país como potencia. Colombia. Pero En mientras Colombia no hay haya capacidad liderazgos honestos académica, que realmente lo intelectual quieran hacer para desarrollar unas unas habilidades, pero mientras no haya fundamentales de liderazgos poder honestos unir. que Si yo realmente lo puedo quieran unir un hacer, equipo de trabajo, desde si yo luego, puedo unir con un unas país, habilidades pues puedo unir un buen fundamentales equipo de de trabajo. poder unir. Entonces, si yo puedo lo unir que un nosotros equipo de trabajo, creemos si yo y puedo lo que unir un estamos país, promoviendo desde la pues línea de puedo unir un formación, buen equipo desde nuestra línea social. Entonces, donde apoyamos el lo que emprendimiento. nosotros creemos y lo que desde estamos nuestra visión de promoviendo país, desde la desde línea de nuestro formación, pensamiento, desde es nuestra que línea social donde apoyamos el debemos emprendimiento,
crear desde nuestra visión de país, desde personas o formar personas o impulsar o promover personas crear que vivan el servicio. Personas o formar personas o impulsar o promover personas que vivan el servicio. ¿Cuál es nuestra máxima? Que el servicio público sea un servicio social. Es decir, el servicio público no puede llegarse a vivir de lo público. No es para eso. El problema es que acá, en esa cultura de alguna manera de los 90, el siglo pasado, del tener, pues en lo público se volvió lo mismo. Entonces, esa coherencia no va a existir. Ahora miran la coherencia y alguien decía la magia de la política. No, yo he visto candidatos que no conocen una plaza de mercado y entonces van a mercar. Era de un partido y ahora es de otro. Mejor dicho, la política hoy está tan distorsionada que transforma personas y ahí no hay coherencia. Creen que la coherencia es verme, al momento de yo aspirar y llegar, es verme como el pueblo. Entonces creemos que la persona... Colombia no necesita ahora un presidente redentorista, ni Salvador, ni Superman para lograr. ¿Qué esperamos como país o qué retos mejor a esa persona que logre convencer con su, como decía Juan, con la coherencia, con la consecuencia, ¿cierto, Juan? Que es esa persona que logre demostrar qué retos se enfrenta en los próximos 4 años después de una presidencia, de un periodo tan convulsionado en diferentes ámbitos, no solamente en lo social, en lo político, en lo económico, en la educación. ¿Cuál sería esos retos, Juan, de ese Salvador? No podemos hablar de Salvador, creo que no podemos hablar de Salvador, no cerrarnos del Mesías que va a venir a salvar el Mesías que va a venir a salvar el país. Eso ha sido parte hemos llenado una política mesiánica, nos hemos llenado una política mesiánica donde no importa la capacidad de convencimiento, no importa la capacidad de alcance, la capacidad de... Yo creo que lo que tenemos que buscar para el país, yo creo que lo que tenemos que buscar para el país es alguien que sepa lo que se va a enfrentar y que sepa lo que se va a enfrentar. Tuvimos el caso para hablar del gobierno actual de Gustavo Petro, venía de ser alcalde de Bogotá, senador de la República, personero en Zipaquirá, es decir, tenía una hoja de vida que todos decían, el hombre sabe lo que va a hacer. Y en su primer año, no se vieron proyectos de país, fueron muchas salidas en falso, muchos errores. Entonces necesitamos que el gobierno que llegue, desde el día uno necesitamos ejecutar y ejecutar, porque llevamos 4 años sin ejecución en este país. El Ministerio de la Igualdad, usted va y revisa los porcentajes de ejecución y no llega al 10% de proyectos que se necesitan de país. Entonces necesitamos una persona que desde el día uno llegue con autoridad a tender puentes, no a seguir peleando, no a seguir dividiendo el país, no a seguir polarizando, sino a tender puentes y trabajar. Eso yo creo que es lo que necesita el país. Perfecto, ¿qué opinas, Hernán? No, sin duda. Nosotros desde la Fundación Colombia Unida y Grande lo que pretendemos es aportar a ese propósito que debería liderar una persona a cargo de un país, de una ciudad. Infortunadamente, pues cae nuevamente uno en la dinámica de la política, que es la polarización y el abstencionismo. Es decir, hoy el país está en tres sitios, entre la izquierda, la derecha y el abstencionismo. Sin duda, las elecciones de todos los últimos años la ha ganado el abstencionismo. ¿Sí? Ese ha sido el gran ganador y la lectura de las elecciones hay que hacerlas completas. No ha ganado la izquierda y la derecha. Ha ganado el abstencionismo y lo seguirá ganando mientras no surjan liderazgos que lleguen a generar confianza. Entonces, desde la fundación lo que estamos haciendo es, sin necesidad de aspirar a un cargo público, unir. ¿Qué estamos haciendo desde acá? Aquí no llegamos a hablar de personas. Si lo ven, he hecho una referencia al ingeniero Rodolfo con relación a las redes, pero nuestra visión no se basa en las equivocaciones de unos o de otros. Nosotros desde el tanque de pensamiento consideramos que nosotros no estamos ubicados en el eje horizontal, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro. Ni en el vertical estamos ni arriba, ni abajo en el centro. El grandismo está adelante. El grandismo, que es esa corriente, no es un partido político, está adelante en el futuro, que lo que necesita es unir y volver a hacer que Colombia piense en la grandeza del colombiano, en la grandeza de su país. Ahí es donde necesitamos ubicarnos. Mientras sigamos dándole juego a la política tradicional, que es solamente marketing, ustedes lo ven, es lamentable que ustedes ven una pelea, la gente queda ardida con uno, con otro, luego salen y ellos dos salen a comer, salen a almorzar, se ríen y dicen los encendimos. Ese es el juego que está jugando la política tradicional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Salirnos de esa discusión, salirnos de esa tensión,
pensar en la construcción del país, pensar en que podemos llegar a ser grandes partiendo de la, ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿No? Eso suena muy bonito. Bueno, desde las acciones personales. ¿Cómo soy yo en mi casa? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mi familia? Esto es en serio. ¿Cómo soy yo en el ascensor de mi edificio? Saludo al vigilante. ¿Cómo soy con el taxista? Porque es que vamos a misa los católicos o a su espacio religioso que sea, y ahí somos los más creyentes y salimos y nos comportamos muy diferente, ¿sí? Entonces, ahí empieza la transformación. Eso es lo que planteamos desde acá. No esperemos a un cargo público. Hay muchos líderes buenos. Lo que queremos decirles es, podemos transformar este país desde solo mi cambio. Aquí una experiencia, Carlos y Juan Camilo, les comento, les comparto, que hemos hecho muchas transformaciones ya. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, hemos hecho muchas transformaciones ya. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, en un área que puede ser alrededor de unas 20 manzanas. En un área que puede ser alrededor de unas 20 manzanas. Un piloto, donde estamos implementando la unión de esa comunidad de 20 manzanas, donde estamos erradicando la indigencia. Pero erradicando la indigencia estamos erradicando la indigencia. Pero erradicando la indigencia no es evitando, se empezó a normalizar, sino yo paso por el lado indigente en este país, empezó a normalizar. Si yo paso por el lado indigente en este país, y es un objeto. Entonces, ¿cómo cambiamos el país? ¿Cómo lo volvemos a hacer grandes? Entonces, ¿cómo cambiamos el país? ¿Cómo lo volvemos a hacer grandes? El habitante de cada. Entonces, esas zonas de 20 manzanas con el habitante se une. Entonces, esa zona de ese habitante de calle, no para transformarle su vida, pero sí atender a ese habitante de calle, no para transformarle su vida, pero sí para que erradicando el trabajo infantil. Entonces, en su zona está pendiente de manera erradicando el trabajo infantil. Entonces, en su zona ve un fenómeno de manera coordinada toda la tienda. Y si ve un fenómeno, de qué manera lo puede ayudar con personas capacitadas, porque en Colombia tenemos, mírate, de qué manera lo puede ayudar con personas capacitadas, de cultura vial, gente, temas de comunicación. ¿Y qué pasa con esto? Pues redunda en mejor seguridad para una sociedad, redunda en satisfacción, y luego en cualquier creencia que tenga, pues su vida se va a transformar. Si nosotros no transformamos desde esos espacios, no esperemos que llegue alguien a cambiar un país que 200 años ha sido de una manera, para pensar que en 4 años una persona nos va a poder cambiar. Entonces la invitación es a que transformemos nuestra nación pensando en la grandeza desde la humildad, que Juan Camilo lo mencionaba, pero partiendo eso. Y aquí era un mensaje muy, muy importante a todos. Revisémonos cómo somos cada uno cada día, con sus hijos, con sus padres, con su familia, con sus vecinos. Ahí está el cambio, la transformación, que nos gusta más la transformación. Bueno, indudablemente han hablado muchas cosas interesantes y me he quedado con muchas cosas que han dicho. Me gustó los tres planteamientos que hizo Juan de concepto de coherencia, consecuencia y humildad. Me gustó y lo de Hernán de transformar. Voy a hacer una pregunta, me voy a centrar, aunque nosotros somos políticos, pero le voy a hacer una pregunta al político. Juan, desde el partido de ustedes, ¿cierto? ¿Cómo ven esa necesidad de transformación? Si como país queremos ser grandes, debemos hacer cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Siempre hemos pensado que para lograr cosas diferentes debemos hacer cosas diferentes. ¿Cómo ve el partido de ustedes esa visión de país a unos 12, 16 años con sus candidatos, Juan? ¿Qué han pensado y hacia dónde van? Claro que sí, mira, la visión de la Liga Gubernante Anticorrupción, yo no me encargo, pues, no sé si me queda el título de político, nunca he hecho política en mi vida, siempre he estado detrás en cargos técnicos, pero pues digamos que sí, asumamos hoy ese rol, vamos a mojarnos. Es alejémonos de los extremos. El único que gana entre la extrema derecha y la extrema izquierda es el político. El ciudadano no gana nada, el ciudadano es el que queda en el medio, pero también tengamos cuidado con el extremo centro. Y el extremo centro es el que ya no es capaz de tomar decisiones, que ante todo titubea, que ante todo prefiere no mojarse, dicen por ahí, para no perder votos. Como te acabas de mojarte ahorita. Como me acabo de mojar yo ahorita. Y se va a responder. Entonces, la primera visión de la liga es, mira, alejémonos de la discusión entre la extrema derecha, el extremo izquierdo y el extremo centro, y concentremos en lo que importa, que dice Hernán. El ciudadano de a pie no está pensando todos los días en la izquierda, en el socialismo, en el capitalismo. El ciudadano de a pie, ¿qué está pensando? Yo pienso en todos los días en cómo hago plata para pagar el arriendo. Como para mañana comer. Claro, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, ¿en qué están pensando? En cómo le llevo comida a mi hijo, cómo le pago el colegio, cómo ojalá mi hijo pueda superarme y aprender inglés.
que yo no puedo aprender inglés, por ejemplo. Entonces, eso es lo que están pensando los colombianos. La realidad es, y estamos hablando en Bucaramanga, yo tuve la posibilidad de hablar con un senador hace poco de López de Micay en el Cauca, y él me decía, doctor, es que yo hice el bachillerato a los 14 años, entró a estudiar la primaria a los 14 años. ¿Cómo así que a los 14 años, y a los 14 años ya va terminando casi el bachillerato, ya está a mitad de bachillerato? Y le dije, ¿cómo así que usted entró primero de primaria a los 14 años? Y él me decía, sí, doctor, lo que pasa es que yo para poder ir a estudiar me tocaba 2 horas en chalupa, cruzando el río allá, el cañón del Micay. Entonces, si se me volteaba la chalupa, yo tenía que saber nada. Entonces, para poder cursar primero de primaria, primero tengo que saber nada. Y eso más o menos lo lograba a los 14 años. Entonces, esa es otra Colombia distinta a la que tenemos en Bucaramanga y en Bogotá. Y esa es a la Colombia a la que también tenemos que llegar. Entonces, a veces desde Bogotá se nos hace fácil crear unas políticas públicas que nos están mejorando a Medellín, nos están mejorando acá a Bucaramanga, nos están mejorando Cali, pero no estamos viendo que somos más que las ciudades capitales de Colombia. Entonces, lo que tenemos que buscar es llegar a cada ciudadano de a pie, no pensar de pronto en esas megas proyectos, megas políticas, sino generar empleo y mejorar la capacidad de educación. Que cuando mejoramos la educación, mejoramos la democracia. Hernán en un momento lo decía, es que tenemos personas, ¿quiénes son los que están votando? Están votando personas que no han tenido acceso a la educación, que no han tenido acceso a la cultura, que no han visto otra forma de gobierno que la del alcalde que le reparte teja, mermelada, que le llega ya con el tamal. Pues es lo que saben y votan por lo único que conocen. Tenemos que llevarle a Colombia que conozca que hay otra realidad, que hay otra posibilidad y que construya país desde su casita, desde su oficina, desde su colegio. Hernán, de acuerdo a lo que dice Juan, la forma de hacer política en este país está totalmente devaluada y no se cree. ¿Cuál sería la forma correcta para lograr que estos partidos, vamos a hacer que tuviésemos la posibilidad de que los partidos nos escucharan? ¿Cómo hacer para que los partidos vuelvan a recobrar esa confiabilidad de parte de los colombianos y crean de verdad que la política en nuestro país está colocando por encima a la comunidad y no al líder? Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema partidario tiene muchísimos años. Yo soy creyente de que, digamos, racional, de que las cosas, todo tiene su proceso. El tema digamos, del sistema partidario en Colombia tiene muchas complejidades, digamos, em, para decir algunas, críticas que hoy las estamos viendo, son noticias de hoy, si vemos el noticiero de hoy, la independencia de poderes. Nosotros de la Fundación creemos que el tema partidario necesita una reestructuración. ¿En qué sentido? Y lo promovemos desde la Fundación, es que los partidos puedan participar solamente en una de las ramas del poder público. ¿Por qué? Porque es que hoy los funcionarios públicos alegan y reclaman la independencia de poderes, ¿sí? Sin embargo, los partidos políticos hoy en día, de hecho, hay sanciones para candidatos que participen desde diferentes partidos. Al candidato se le castiga mucho, pero el partido sí puede postular aspirantes a diferentes niveles o diferentes ramas del poder público. Entonces la independencia realmente queda descargada al funcionario, más no al partido. Y sabemos que luego el partido es una organización desde donde centralizan muchas decisiones. Es decir, esa idea de la independencia de poderes está de boca para afuera, pero estructuralmente los partidos realmente hoy no cumplen ese propósito. Eso para mencionar uno de muchos aspectos de los cuales hoy los partidos políticos, en su necesidad de sobrevivir, ¿qué es lo que pasa? O se lanza a sobrevivir en esa circunstancia o se echa para atrás a una convicción que le va a requerir mucho tiempo. Y ya en una institución donde tiene unas presiones, seguramente es donde termina viéndose lo que hoy vemos. Tiene que subsistir, entonces entran a jugar ese juego. ¿Qué es lo que proponemos desde la Fundación? Hay que apostarle a un nuevo proceso. Nosotros de la Fundación, en el momento en que podamos entrar a promover esas participaciones de esos espacios públicos de los nuevos líderes, tendremos que cumplir ese propósito de que desde como partido tenemos que decidir en qué rama del poder público vamos a participar, porque esa independencia es la que nos permite el equilibrio que da una democracia, ¿sí? Es decir, la democracia, digamos que da una participación, pero como república lo que nos mantiene un equilibrio es esa independencia de poderes.
no es menor la independencia de poderes, ¿sí? Los abogados y digamos las personas que han podido profundizar mucho más en esto desde el punto de vista jurídico, es un elemento fundamental para que una nación pueda estabilizarse y pueda tratar de mantener un equilibrio. Y eso quedó disfrazado detrás de los partidos políticos. Algunos, no puedo mencionar que es que algunos lo haya hecho, terminó la dinámica partidaria en eso. Y los partidos hoy juegan desde ahí. Entonces es donde el funcionario le dice, hoy veía una senadora exigiéndole al presidente la independencia y que el presidente diciéndole que es que una senadora no le va a decir qué va a hacer y resulta que el Senado sí puede decirle de acuerdo a una ley y entonces entre los funcionarios quedan discutiendo, pero después el partido detrás tiene sus funcionarios de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, pero lo más delicado, de la rama judicial. Acabamos de ver unas cosas que uno dice, ¿en qué momento esto se normalizó? Entonces, porque no me dio este apoyo, no le voto a este magistrado y como no me votó este magistrado, le quito este ministerio y como me quitó este ministerio, no le voy a votar una reforma. ¿En eso qué independencia es? Entonces, si vamos a hablar de los partidos políticos, hay una situación muy delicada que hoy en día es como los habitantes de calle. Las vemos por televisión y nos parecen normales. Vemos un habitante de calle y nos parece normal. Esa normalización es la que tenemos. Y eso no se va a hacer en 4 años. ¿Qué es lo que planteamos? Esto es una transformación a 25 años, mínimo, desde donde empecemos a transformar y a proponer y a mostrar que realmente vale la pena, que se puede hacer. Deben venir nuevos liderazgos. Como dice yo digo, como dice el influencer de moda, el de Manizales, tenemos que llegar como él. Yo afán no tengo de llegar a un cargo. Mi deseo es transformar mi vida cada día, transformar mi entorno. Y el día que me corresponda y me toque, pues llegaré a liderar algo. Ojalá mi familia, mi barrio, mi casa, algo, pero que realmente sea la sociedad quien nos llame a prestar ese servicio. Ahí me remito a con lo que arrancaba Juan Camilo en cuanto a lo que es el concepto del servicio público. Era un honor en algún momento, ojalá. Hoy en día no, es un trabajo por el cual entonces yo me convierto si tengo que cambiar de religión, si tengo que negar a mi familia, si tengo que negar a mi hijo. Esto se volvió a lo que sea. Eso no es el servicio público que aspiramos nosotros a convertir en un servicio social. Entonces los partidos tienen situaciones muy complejas que obviamente no vamos a transformar nosotros solos ni en tan corto tiempo. Pero sí, ese abstencionismo, ese desinterés y no identificación de más del 50% de nuestra sociedad en lo que es la política nos da la esperanza e inclusive esa idea de que hayan 100 candidatos, de que hay gente que está despertando, está viendo o está haciéndose bien que esa política tradicional debe cambiar. Entonces, hay muchas cosas que hay que transformar de los partidos. Cuesta, si yo fuera un partido hoy, me imagino la presión de Juan Camilo, si tenemos que subsistir, ¿sí? Yo en esto no entro aquí a decir yo los entiendo, pero no lo comparto, porque dicen, no, pues necesitamos tantos votos, necesitamos participar en las elecciones para que un partido siga vigente. Pues entonces casi que el sistema los obliga a tener que jugar desde ahí. Los que estamos aquí desde afuera tenemos esa responsabilidad. Sin ese afán de ocupar un cargo público, sí debemos proponer de manera consciente, coherente, lograr esa coherencia. Quiero agregar eso lo que decían de la coherencia. Necesitamos personas que le bajen la revolución al tener, porque es que el tener nos está haciendo daño en todos los niveles, inclusive en la política. Si nosotros tuviéramos una sociedad que no priorice el tener, pues yo puedo llegar a la política a servir, pero como el tener es tan infinito, tener puede llegar a ser, todo tener 1000 aviones y el ser humano es insaciable. Mientras nuestra sociedad no entienda la importancia del ser por encima del tener, no vamos a tener políticos, ni empresarios, ni funcionarios, ni empleados, ni papás, ni nada sensibles. Por eso hay sociedades donde pueden andar en bicicleta. Alguien decía estos días, en Suiza tienen los mejores relojes y no los usa el suizo. Pueden tener los mejores carros, pero no andan en bicicleta. Aquí el Leonardo Rodolfo trató de apoyar el tema de las ciclorrutas, pero fue forzar una sociedad que aspira a una Toyota para que monte en bicicleta. Sí, es lamentable. Y vemos hoy el tema de las ciclorrutas abandonadas.
porque no hay una cultura de la bicicleta y no porque no sea una buena idea, es que la sociedad está en otra dimensión. Tenemos la cultura del siglo pasado, infortunadamente toda esa influencia del narcotráfico, que llaman, sí, de esa cultura mafiosa. Ojalá que un día nuestra sociedad pudiera aprovechar esas ciclorrutas, pero no era el momento para encajar, pero allá tenemos que llegar. Entonces tenemos que hacer que nuestra sociedad le baje las revoluciones al tener para hacer, y ahí tendremos posiblemente mejores probabilidades de que la política y los partidos puedan hacer una mejor labor. Importante, volver a las cosas simples. Para ir cerrando, Juan, primero agradecerte por el espacio, por sacar tu tiempo, por hablar acá de forma amena con Hernán, discutir estos temas tan importantes. Como te decía, para cerrar, ¿qué nos podrías decir o darle un mensaje a las personas que nos están viendo respecto de nuestro país? ¿Cómo crees tú que nuestro lema siempre, cómo hacer que nuestra Colombia esté más unida que nunca y más grande que nunca? Y con esto cerramos y agradecerte tu presencia hoy y esperamos verte en otro escenario, en otra ciudad, para seguir discutiendo temas de país que indudablemente apuntarán a que tengamos un futuro mejor para nuestros hijos. Hombre, con el mayor de los gustos, Adrián, que fue el primer contacto que realizamos y me empezó a contar del proyecto y dije, por supuesto, cuente conmigo, porque yo soy el primer interesado que a Colombia le vaya bien. Porque es que si al país le va bien, a cada uno de nosotros nos va bien. Entonces, Total. y lo mismo pasa a nivel país. Entre mejor le vaya a Hernán, mejor crece Colombia, porque va a tener hombres más preparados, hombres más éticos. Y yo quisiera tomar la reflexión de Hernán porque para mí es para mí es un himno de vida y es la ética, es el ser por encima del tener, porque nos hemos llenado una cultura materialista y la cultura traqueta que absorbió a Colombia lastimosamente. Y hay muchos jóvenes que si nos están viendo jóvenes, les ha pasado seguramente que mucho joven frustrado hoy en día que dice es que yo tengo 20 años, ya no tengo camioneta, no tengo casa propia, y usted ve la muchachita de 18 saliendo con el de 35, 40 porque ya tiene la vida solucionada, para después lastimosamente estarse quejando de maltrato, de violencia. Entonces yo creo que tenemos que volver a hacer un contrato ético con cada uno de los ciudadanos y eso nace desde cada hogar, desde cada familia, volver a la educación desde una educación ética. Si apuntamos a eso, hombre, no importa quién sea el próximo presidente de Colombia, si logramos construir país desde la casa, desde el colegio, no importa la tributaria que le pongan, no importa lo que pongan el sistema de salud, Colombia funciona. Porque Colombia va a tener personas preparadas, va a tener empresas fuertes, va a tener instituciones fuertes. Pase lo que pase con las leyes, seguimos adelante. Y esa es mi fe. Y por eso yo no me voy a cansar de decir, trabajemos y ahí encontramos los puntos en acuerdo con Hernán. Trabajemos desde un individualismo metodológico. No nos veamos como un colectivo, que somos Santander, somos Bucaramanga, somos Colombia. ¿No? Y Juan Camilo, yo no puedo esperar que Colombia mejore, que Colombia no robe la plata, si yo soy el primero que dice, ay, me dio mal los vueltos, me voy a ir con los vueltos así. Yo soy un vivo, la malicia indígena, la malicia indígena, ay, me dio mal los vueltos. Eso no están viendo el de tránsito, me paso con el semáforo en rojo, pero después veo en televisión que no llegaron los carrotanques de agua a la Guajira y me desgarro las vestiduras. Digo, terrible, son unos corruptos. Bueno, pues el primer corrupto soy yo. Si el primer corrupto soy yo, si le dice al de tránsito, ayúdeme con eso. Y empiezamos sobre un billete de 50 el primer corrupto soy usted. Entonces, no puedo pretender criticar allá al presidente o al ministro o al alcalde de mi municipio si yo con mis pequeñas acciones le digo a mi hijo, dígale que no estoy, que haya el evangélico me quiere leer la Biblia, dígale que no estoy. Entonces, empecemos a transformar país desde lo pequeño. Con pequeñas acciones logramos que este país avance. Gracias, Juan. Hernán, para cerrar, muchas gracias. No, sin duda. Yo cierro con una reflexión que escuché en estos días de un periodista muy reconocido en Colombia, de una realidad sobre las elecciones. Y esto para hacer un llamado a esa transformación que tenemos que hacer al momento de elegir, no solamente de construir. Decía, las clases altas el día de la elección, él hacía referencia a una ciudad en específico, decían, se van de paseo, se van para las islas el día de las elecciones, ¿no? La clase popular salen a vender su voto, afortunadamente es nuestra realidad. Y decía, el día lunes se encuentran en el Parque Central los dos a criticar los resultados del día anterior. Infortunadamente, esa es una realidad que hoy agradezco al abstencionismo porque nosotros estamos poniéndole cuidados a ese fenómeno del abstencionismo que nos está mandando un mensaje fuerte, que la política
no le interesa escuchar a la política tradicional, pero que las nuevas propuestas que estamos llegando con ese propósito de no afán a ocupar un cargo, sino con el objetivo real de hacer la transformación desde las pequeñas cosas, estamos viendo. Y esa es la esperanza de este país. La esperanza de este país es ese abstencionismo que nos ha mandado un mensaje claro, que las nuevas generaciones harán parte y que desde la Fundación queremos promocionar y promover para esos nuevos liderazgos basados en la ética y en la importancia del bien común. Entonces, ahí es donde queremos trabajar. Tenemos 25 años de manera consistente, gente muy decidida, muy preparada, a honor en esta fundación, que estamos apostándole a que vamos realmente a transformar este país y hacer que el proyecto de vida de nuestros hijos no sea irse, sea quedarse en este país a disfrutarlo y hacerlo más unido y más grande. Bueno, gracias a Juan, a Hernán, y decirles a todos ustedes que los que nos acompañaron hoy, que para la Fundación Colombia Unida y Grande es importante usted, acompáñenos. Todos podremos hacer de un país como Colombia algo grande, unido, y con todas sus capacidades estoy seguro que lo lograremos. Espero verlos en el próximo café, donde seguramente tendremos más invitados con otros temas importantes. Buenas noches a todos y espero verlos luego. Hasta luego.